El derecho laboral se divide en dos grandes rubros: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo. Dentro del derecho individual del trabajo normalmente se llevan juicios en su mayoría por despidos injustificados. Esto no obsta para que también se lleven juicios sobre todo de seguridad social, riesgos de trabajo, devolución de saldos y subcuentas de vivienda, de ahorro, la parte del régimen de pensiones de seguridad social. Y dentro de la parte del derecho colectivo, sobre todo tenemos cuestiones que tienen que ver con situaciones de sindicatos. Sindicatos que tienen que ver con contratos colectivos, contratos ley, huelgas, el registro de sindicatos, la titularidad de los contratos colectivos, las elecciones o los nombramientos de las mesas directivas de los sindicatos, todo lo que tiene que ver con una política integral dentro del derecho colectivo del trabajo. Ahora, también el derecho del trabajo actualmente ha evolucionado mucho, de manera que en la actualidad este forma parte de lo que son los tratados internacionales comerciales. México tiene celebrados diversos tratados. Dentro de los más importantes y de mayor trascendencia está actualmente el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, y el TPP o Transpacífico, que tiene celebrado México con algunos países de América, algunos países de Asia y algunos países de Oceanía. En estos dos tratados internacionales, el derecho laboral tiene un capítulo especial, sobre todo regulando aspectos de derecho colectivo, como son los derechos de la libre contratación y los derechos de la libre sindicación y la libre sindicalización de los trabajadores. Esto como consecuencia de la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se volvieron de carácter obligatorio diversos tratados que tienen que ver precisamente con estos temas de contratación colectiva y de libertad sindical. Bueno, desde la defensa del trabajador efectivamente han evolucionado no solo la parte legislativa, la ley que está redactada, no solo el derecho positivo, sino también la interpretación de la misma. A raíz de la reforma constitucional de 2011, el derecho al trabajo evolucionó sobre todo en la parte de interpretación, en donde los juzgadores empezaron a tomar en consideración aspectos que, aunque no están regulados de manera específica, en una interpretación de derechos humanos, empezaron a darle un fallo o una línea un poquito más favorable hacia los trabajadores. Por supuesto que esto ha beneficiado en muchos aspectos, ha generado cambios, tan es así que en la parte colectiva, en el año 2017, el 24 de febrero, hubo una reforma constitucional que cambió precisamente tres aspectos: el aspecto de la contratación sindical, el aspecto de la libertad sindical y el aspecto sobre todo de la justicia laboral. Como consecuencia de esto, en 2019, el 1 de mayo, se creó la nueva ley federal. Bueno, se reformó toda la parte procesal de la Ley Federal del Trabajo y se crearon procesos laborales para dirimir controversias, en donde ahora lo que eran las juntas de conciliación y arbitraje, que dependían de los poderes ejecutivos, ahora serán jueces laborales o tribunales laborales que dependen ya de los poderes judiciales tanto a nivel federal como a nivel local, y que son quienes están resolviendo este tipo de conflictos entre trabajadores y patrones. Y con esto, pues lógicamente ha logrado hacerse un cambio radical en la impartición de justicia y se busca que sean más rápidos, que se resuelvan más pronto y que por supuesto la carga que pudiera derivar de los créditos fiscales como consecuencia de las sentencias que se pudieran emitir en contra de los patrones, pues también no sean tan altos. El hecho de que se resuelvan en menor tiempo implica también abaratar el costo que las sentencias en contra de los patrones pudieran tener, y por supuesto el impacto que esto les genera para sus propias finanzas internas. El derecho laboral, yo siempre les he dicho, es muy bonito. Es muy bonito, pero además tiene una trascendencia importante en el mundo. ¿Cuál es esa trascendencia importante? Toda la riqueza que mueve al mundo tiene un origen: el trabajo. O sea, las mercancías, los servicios y todo lo que ustedes me quieran comentar, a final de cuentas, es origen del trabajo. Derivado a esto, pues por supuesto que el equilibrio entre los factores de la producción, como son trabajadores y patrones, o empleadores, como los llama el derecho internacional, tiene que precisamente ver en cómo
van a convivir estas dos grandes clases sociales que no solo imperan en México, sino a nivel mundial, y que esto nos ha llevado, nos ha permitido conocer que no solo importa el estudio del derecho del trabajo en México, sino que también debemos conocer el derecho del trabajo a nivel internacional, porque muchos de los derechos y obligaciones que tienen trabajadores y patrones tienen su origen en el derecho internacional. Y de igual manera, el derecho mexicano y su origen también ha impactado en el mundo internacional. De hecho, se habla que la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una composición tripartita entre gobiernos, trabajadores y empleadores, pues así fue o surgió como inspiración de lo que fueron nuestros originarios tribunales laborales, que eran las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban integradas también de manera tripartita entre trabajadores, patrones y gobierno. Y entonces precisamente creo que la influencia que ha tenido México en el mundo del trabajo ha sido importante, como importante es también la trascendencia que tiene el ámbito internacional, el derecho internacional del trabajo, dentro de nuestra legislación interna. Por ello, pues sí, quienes quieran dedicarse a esta rama, quienes quieran dedicarse a llevar asuntos laborales, ya sea del lado del trabajador, ya sea del lado del patrón, que puede ser el patrón sector privado o el sector público, creo que deben conocer no solo la legislación interna, deben conocer y manejar muy bien toda la legislación internacional en materia de trabajo. De alguna manera, a lo mejor es una cuestión de origen personal, en donde quizás provengo de un extracto de gente netamente trabajadora, que a veces eso te inclina un poquito a decir, bueno, tratamos de buscar la defensa de los trabajadores en contra del sector que es socialmente más poderoso, económicamente más poderoso, que es la parte patronal, aunque no siempre, ¿no? Digo, también me ha tocado estar del lado del patrón, y también desde esa perspectiva se puede tomar en consideración algunos aspectos que ayudan también a dirimir esas controversias, o incluso a veces a solucionar los posibles conflictos antes de que escalen hasta un tribunal. A veces platicando, negociando, se hacen convenios o se terminan las relaciones de trabajo de manera acorde para ambas partes, la más favorable, la más práctica, y eso evita gastos innecesarios y también el transcurso de tiempos de manera incorrecta, ¿no? Mi nombre es Magdaleno Villanueva Flores. Me dedico al litigio en materia de derecho laboral, tanto en el apartado A como en el apartado B, es decir, tanto en el sector privado como en el sector público. Desde mi época de estudiante, tuve la oportunidad de especializarme en derecho laboral. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Azcapotzalco, en donde había 3 áreas de especialización. La primera era el área penal, la segunda era el área administrativa y la tercera el área laboral. Desde entonces me llamó la atención el derecho laboral. Posteriormente pues empecé a ejercer en el litigio totalmente, y bueno, tengo aproximadamente 30 años de experiencia litigando en materia laboral. Tuve la oportunidad después de trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal como director de área, precisamente llevando todos los litigios en materia de trabajo que había en contra de la Secretaría. Esto me permitió conocer no solo el litigio en el sector privado, sino también el litigio en el sector público. De ahí que también tengo esa especialización en juicios laborales de trabajadores del gobierno.